De regreso en Tribuna Podcast y estamos conversando con Carlos Balcácer, abogado de los tribunales de este país y, como yo decía en principio, bastante controversial. Y, doctor, yo no puedo dejar que usted esté aquí y yo no preguntarle, y sobre todo que usted ha estado muy movido en estos días en las redes por un videito que hay por ahí con un controlcito, por el tema de los semáforos en este país, el Intran, el apagón, lo que dijo Morrison. Fíjate, el tema del Intran y el comunicado de Morrison, yo no me explico por qué no permitió preguntas. Es un tema que hasta hoy, ustedes me lo van a dispensar, yo lo tengo vedado dirigirme a él. Bien. ¿Por qué? Porque Transcorp Latam está analizando el comunicado. Es un comunicado que de analizarse se necesitan documentos, aportes, elementos de juicio, y todavía Transcorp Latam no tiene esos elementos disponibles para una declaración de prensa. Por eso te lo digo. Que pueda venir mañana o pasado, sí, vendría una respuesta. O quizás tampoco venga la respuesta. Pero yo estoy sujeto a lo que me diga el cliente. El cliente me dice, Balcácer, no, por el momento no tenemos declaraciones. Perfecto, pero desde que el cliente le diga, usted tiene que venir a darnos esa declaración. ¿Perdón? Desde que el cliente le diga, usted tiene que venir aquí a darnos esa declaración. Sí, es una promesa perfecto. mía, claro que sí. Pueden contar conmigo en ese Bien. sentido. Entonces, maestro, podemos decir con estas declaraciones, es importante esa presión mediática que hoy incide en la justicia dominicana. O sea, la presión mediática. Sí, pero lo que ocurre es lo siguiente. Sí, pero esa presión mediática, poco a poco, está siendo refractada. Por ejemplo, ¿qué hace la Procuraduría con los jueces del caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez? Ya estaban enviando mensajes, comunicadores. Eso fue el tribunal, que a los tucanos, que hizo tal cosa, que los tres brazos. Pero vamos a una cuestión. Porque son periodistas, inclusive, que se quieren meter abogados después de viejos, por cierto. Y no analizan, por eso es que no tienen, o sea, el talento ellos no lo ponen al servicio de lo que ellos critican. Porque búscate una sentencia, busca el fallo, búscate el fallo de Tucanos, los tres brazos, el número 13, lo que tú quieras, búscalo ahí. Entonces, dime, búscate Odebrecht, analiza Odebrecht, donde, según la Suprema Corte de Justicia, donde tuvo el déficit. Entonces, analízate eso, hazlo si tú quieres, con una rueda de abogados, o tú solo hazlo. Analízalo, pero ellos no hacen eso. Ellos que lanzan un discurso mediático, como tú dices, de presión, porque se llama presionar a la justicia, no coaccionar, presionar a la justicia, para que la justicia falle, rinda decisiones acorde a una respuesta social. No, a los anunciantes de ellos. Ese es el problema. Doctor, y por ejemplo, en el caso de Jean Alain, que hemos visto que ese ha sido un caso que hasta abusa, diríamos, independientemente de que sea o no sea culpable. No hay que ser un experto para entender que muchas cosas se han violado sobre el derecho de él en su condición de detenido y demás. Se hablaba incluso de un expediente que estaba totalmente blindado y demás. Pero hemos visto todo tipo de cosas que han pasado ahí y ese caso como que sigue en el aire. A la larga, en términos jurídicos, ¿procede todo lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha llevado el caso? ¿Y cuál sería jurídicamente el desenlace que ese caso debería tener? Pero fíjate, el propio juez, el juez de la instrucción, el juez de la audiencia preliminar, dijo, lo que pasa con unos tintes de Poncio Pilato, pues yo no veo nada en los bienes inmuebles de ilicitud de este señor. Pero él prefiere que sea un debate en sede de colegio de jueces. O sea, el colegiado donde estamos ya fijados con audiencia, que se debata eso. Un juez que analiza la acusación, el juez que enjuicia la acusación, no es para que delegue en otros jueces, porque tienen una categoría. La categoría de un juez de la instrucción que emite un auto de envío a juicio es una decisión atributiva de competencia. Y tú tienes la misma resiedumbre judicial que tres jueces de un colegio que un colegio de primera instancia. Entonces, él en principio ahí no vio nada, absolutamente nada. Dos, si tú estás tan blindado con un cuerpo probatorio, ¿por qué tú tienes que agarrar
un delincuente 24/7, que tú como Ministerio Público lo colocaste en Interpol con letras rojas, tildado de delincuente peligroso, de nombre Rafael Estefano Cano Sacco, 1. 2. Un individuo que tú entrevistaste a 27 personas y las 27 todas dijeron que como un meandro todo murió en un mar llamado Estefano Sacco, que le entregaron a él más de 700 millones de pesos. 3. ¿Y cómo tú logras la sentencia de extradición? Que la tenemos, por cierto. Y tú vienes y renuncias a ese procedimiento de extradición. Y tú no le aceptas a él. Porque no estoy con esto, porque no quiero que me malinterpreten. No es que él dio dinero y que es un misterio que no se sabe. No. Ese señor no entregó un peso. ¿Y cómo es posible que tú, ese señor que percibió 700 y pico de millones de pesos, tú no les exijas a él por lo menos, bueno, una justicia restaurativa, como dice el señor presidente de la República, y aplicarle criterio de oportunidad? Porque aquí no está tratando de droga, ni de homicidio, ni de incesto. Exacto. Se está tratando de infracciones de carácter económico. ¿Y por qué entonces tú, ese señor, no le solicitas que reembolse al Estado? Como lo ha hecho con otros. Correctísimo. No. Entonces, con un testigo así es que tú vas a ganarle un juicio a Jean Alain. Pero en segundo lugar y último, la testigo estelar del Ministerio Público, cuando Jean Alain fue preso con la coerción, no podía ser Rafael Estefano Cano Sacco, obvio, porque tú sabes que él estaba huyendo. ¿Estamos claros? Ajá. En ese momento él no podía ser testigo. Era un prófugo, era un delincuente peligroso. Bien. ¿Quién era entonces el testigo número 1? En la lista, una señora apellido Medina Sánchez. Rainieri Medina Sánchez. Esa señora después fue condenada por el tercer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo Oeste, sede en Herrera, a 5 años, porque se llevó un furgón lleno de electrodomésticos. Y ella, una delincuente redimida, naturalmente, porque ella admitió y todo, y le suspendieron 3 años. Pero dime cómo ella purgó los otros 2. En su casa. En su casa, en silencio, porque será testigo. Entonces, con testigo así es que tú vas a autotitularte de bloqueado. Además, otra cosa, finalmente. Bien, es que si tú tienes una acusación blindada, yo no necesito eximir a 1, a 2, a 3, o a 100 o a 20 de un tipo de negociación. Cuando es que yo estoy blindado, yo te busco a ti también y te ingreso al redil. Porque ya yo tengo todos los elementos de prueba. Correcto. Entonces, en ese sentido, porque a mí lo que me llama a preocupación es que se cree un precedente en base a falencias en el debido proceso, que eso pueda servir mañana para que a cualquier hijo de Machepa le pase lo mismo. Correcto. Entonces, ¿cuál será, a final de cuentas, o qué es lo que se corresponde que debe ser en un caso como ese, que ha sido tan sonado? En un caso como ese, lo que se corresponde en primer lugar es haber dispuesto la libertad, la excarcelación de ese imputado. Pero Jean Alain tiene 3 años para eso, señor. Increíble. No, 3 años y 3 meses. Jean Alain tiene 3 años y 3 meses cuando el debido proceso de ley dice que es año y medio. 18 meses. Año y medio. 18 meses. Y que sí, en esos 18 meses, igual, porque es un caso complejo. Claro. Y si no fuera complejo, al año hay que colocarte en libertad. Lo que pasa es que hay un déficit en cuanto al personal de justicia. Y también un déficit, pues, de consecuencia en cuanto a las áreas físicas de justicia. Me explico mejor. En el Distrito Nacional hay 4 colegiados. Los 4 están llenos ya hay. Uno con Antipulpo, otro con Coral, otro con Jean Alain. Y no sé cuál es el otro que viene de camino. No puede ser. Sin desmedro del salario de las secretarias y empleados, que es el mismo. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es posible que de acuerdo a la distribución geográfica del crimen, tú tengas solamente 2 colegiados en esa franja de terreno que es Santo Domingo Oeste? La Charles de Gaulle, la Ciénaga, Los Minas, 2 colegiados y una corte con 2 salas. Un desastre. ¿Cómo se resuelve eso? No hay forma. No, hay forma. ¿Cómo? En Santo Domingo Oeste, que es una zona crucial, bien, colócame 2 colegiados más 4 y ponme 4 salas de corte. Porque en el Distrito Nacional nada más hay 3 salas.
Y aquí aquí no hay tanta controversia jurídica. Y fuimos para Santo Domingo Oeste, por lo menos, 3 salas más. Bien. ¿Por qué eso no se puede? Porque el Poder Ejecutivo le retiene dineros propios del presupuesto propio del Poder Judicial. Y estos zánganos son incapaces de reclamarlo. de reclamarlo y hacer una huelga. Como le hizo en una ocasión realmente el Colegio de Abogados con Hernández Díaz, en coordinación con muchos jueces. Pero estos jueces no son capaces de eso. Ahí está la solución, para que le envíen el dinero al Poder Ejecutivo. Incluso dame otro detallito. ¿Cómo es posible que un juez de corte o un juez de primera instancia, a diario ahí, disponiendo soluciones 30 años, soluciones 20 años, 30, 20, 30, en un sinnúmero de presupuestos delictivos, o sea, que su salario debiera de ser de 200,000 pesos de primera instancia? Eso le quería preguntar. No, pues hay que frenarlo porque no hay presupuesto, pero hay presupuesto. Sin embargo, ¿cómo se maneja? Porque, y yo siempre decía, a propósito de tantos casos de corrupción, una cuestionante era precisamente recursos humanos y presupuesto para que el sistema de justicia pudiese funcionar. Correcto. Y entonces, desde su visión y sabiendo las deficiencias que existen aquí con los salarios en todos los niveles, el tema de los jueces y del personal judicial, en comparación con otros países, para nosotros decir que podemos acercarnos. Claro. El tema de la diferencia, ¿cómo es en comparación con otros países, tal vez hasta de la región? No, el salario más pobre es de un juez de República Dominicana. El más pobre. Por eso, mira, entonces lo penoso de este caso es que un juez, cuando hace carrera y por A o por Q termina, o sea, se le es difícil, se le permite ejercer. Pero después que tú transcurres 20 años en el Poder Judicial. Que se acaba en el Poder Judicial. Nosotros, Carlos, lo hemos vivido en carne propia. El otro día yo estaba en un tribunal y un juez que yo lo conocí. A Juan Hirohito, sí, estuve en la Suprema, el único que está ejerciendo. Bueno, y a Gelán yo estuve con ella en estos días. Pero eso es extraño, porque es que el juez es un sacerdocio que tú lo llevas de herencia hasta con el retiro. Entonces, un ser así, que es difícil, es como yo digo el amor de madre. El amor de madre, para mí, no es un juez de la tierra. No, para nada. No, digo, el amor de madre no es un producto sentimental de la tierra. Es algo sobrenatural. Es algo intergaláctico. Yo diría, la función de juez en una sociedad como esta, que por lo menos en esta atmósfera cultural, esta órbita cultural, de tantas precariedades, intervenir como juez, aplicar la pena condigna. En este caso son 20 años, pero delincuente infractor primario, condiciones socioeconómicas de su familia, que lo establece el código, tomarlo en consideración, una crítica de la parte contraria y si no, una crítica de la otra parte. Entonces, y teniendo que llevar un ritualismo en cuanto a sus gastos, su presupuesto, que si va al play no te puedes poner una cachucha del Escogido, porque si le dan un batazo a uno de los peloteros, tú no puedes ser juez de ese caso. O sea, con tanta estrechez. Y encima de eso, entonces, señores, encima de eso, tú ahora le vas a acorralar el salario. Acá, eso no puede ser. Un salario de un juez debe de ser lo más elevado. Y tú ves, por ejemplo... ¿Y las garantías de seguridad? Pues yo vi a Iván Jorge Cortiña, que ahora lo veo criticando en un periódico. Un hombre que se llevó mensual 700,000 pesos mensuales. Dije, para su casa, pues un crimen. Y tú ves que estos jueces de primera instancia y de corte de apelación, y aún los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero ya los jueces de la Suprema tienen un salario, diríamos, cómodo, y se han restringido expedientes. O sea, ya con esa ley 10 de 2015... Aclara, doctor, que se llevaba los 700,000 pesos por su pensión, ¿era? Sí, una pensión. Derecho de pensión, porque cuando se lo llevó para su casa, pues puede entender Bueno, otra obvio, cosa. pero sin embargo, por un juez de primera instancia de corte, ni sueño con ese monto de pensión, por favor. Entonces, ¿pero por qué? Pero al margen de eso, entró ahí, duró creo que 8, 10 años, no sé. Por ahí hay jueces que tienen 20 años, 20 años rumbo a los 25, devengando 125,000 pesos mensuales. Pues eso no puede ser. Y son jueces honestos. Ojo. No, escuchándolo a usted, Ojo. aquí todavía hay esperanza porque no hemos visto escándalos de jueces que se venden Es que como en otros países. no lo vas a ver. Entonces hay esperanza. Claro Todavía que tenemos sí. esperanza en Claro este que sí. país. Tú sabes las sentencias
penas de 20, 30, 10, 20, 30, que esos colegios de jueces están dando aquí, por lo menos en el distrito, todos los días. Obviamente, y descargos también. Pero esos jueces tienen una pulcritud y no es lisonja, porque yo he sometido jueces que están ahí abajo en primera instancia. Ahora, una cosa es que yo los someto y una cosa es que estén dedicados a prevaricar a través de peculado. Eso no, son cuestiones muy distintas. Es decir, resumiéndote, nosotros tenemos aquí una acrisolada matrícula de jueces dedicados a eso. Y tú te pones a buscar las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia. Aquí apenas un 15, un 18% de los recursos triunfan allá en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa eso? Que esas sentencias provenientes de primera instancia o de cortes son realmente confirmadas en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a llamarle para que la gente lo entienda, como el sala casacional. ¿Por qué? Porque son jueces preparados, jueces de una formación realmente férrea, idónea, y no cuentan con una biblioteca poderosa, el Poder Judicial. La biblioteca Ángel María Soler, que es del Poder Judicial, yo fui los otros días buscando una obra de Vincenzo Mancini, de Códice Rocco. Y no la encontró. Es de 10 tomos, esa colección, donada por Lilanú, hace unos 20 años, cuando Zafarrón estaba en el Lilanú. Y vi que se llevaron 5 tomos de ahí. O sea, no están Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con la parte final. Adelante, director. A mí realmente nunca me inclinó el derecho en sí constitucional. Yo estudié en la Universidad de Pisa, justicia constitucional. Y no te digo a ti que me entró por el lado flanco izquierdo y me salió por el flanco derecho, no. Pero de una u otra forma, la justicia constitucional tiene una abigarrada ligadura con el procedimiento propiamente penal.